Continuamos con el segundo apartado de la unidad 4, aplicaciones de la derivada, que se denomina punto de inflexión. Como yo les había anticipado en el video de introducción a la unidad, un punto de inflexión es el punto donde la curva de la función inflexiona, es decir, que cambia la concavidad eh, que tiene. Esto, una función va a tener punto de inflexión en su gráfica si la función cambia de concavidad. Si no cambia la concavidad, no hay punto de inflexión. Y justamente estos puntos de inflexión, si estamos trabajando con funciones polinómicas, solamente se van a verificar a partir de las funciones polinómicas de grado 3 en adelante, o si no, en otro tipo de funciones que se denominan trascendentes, que nosotros hemos trabajado algunas, que es cuando combinamos en la ecuación de la función alguna parte con una expresión polinómica y otra parte, por ejemplo, con una función logaritmo o una función seno, coseno. O también podrían darse puntos de inflexión en funciones que son racionales, es decir, aquellas ecuaciones que se presentan como fracciones de dos funciones polinómicas. Así que bueno, un punto de inflexión así, liso y llanamente, es el punto donde la curva de una función cambia su concavidad. En este ejemplo que estamos viendo en la teoría, fíjense, el punto I es un punto de inflexión porque de tener esta concavidad, la curva que trae desde el menos infinito, fíjense, sería una concavidad negativa, ha cambiado en algún punto determinado de su curva a tener concavidad positiva, fíjense, concavidad positiva. Aquí tenemos concavidad negativa y aquí tenemos concavidad positiva. Es decir, hay un punto entre este extremo máximo y este extremo mínimo que ha permitido que la curva cambie su concavidad. Ese punto se le llama punto de inflexión y nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista algebraico. Vamos a ir a la gráfica en GeoGebra y yo les presento esta función. Por ejemplo, es una función de grado 5, x quinta menos 3x cubo más 2x más 2. Y fíjense que nosotros aquí tenemos varios extremos de función. Tenemos aquí un máximo, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro extremo máximo y aquí tenemos otro mínimo. Es decir, tiene dos extremos máximos y dos mínimos. Analicemos los puntos de inflexión. Fíjense que por aquí parece que hubiese, yo voy a marcar con puntos, por aquí parece que hubiera un punto de inflexión, porque cambió la concavidad negativa a tener positiva. Luego por aquí parece que hubiese otro de concavidad positiva, ha cambiado a tener concavidad negativa. Y luego pareciera que tuviese otro por aquí de concavidad negativa, ha cambiado a tener concavidad positiva. Entonces, estos tres puntos A, B y C serían puntos de inflexión, pero yo no puedo determinar cuál es su valor, porque fíjense, podría decir que este punto B tiene coordenadas 0, 2, pero este punto A no le conozco las coordenadas con exactitud. Podría dar una aproximación o podría decir más o menos es el punto de coordenadas tanto. Lo mismo va a ocurrir con el valor C. Entonces, para no estar en esa incertidumbre de que podría ser tal valor, pero no estoy con tanta seguridad, entonces existe el método algebraico para determinar esos puntos de inflexión. Ese método es el que ustedes tienen en el apunte y en el que nosotros vamos a seguir. Fíjense que dice determinación del punto de inflexión. ¿Cómo lo determino? Tengo que buscar la derivada segunda e igualarla a cero, es decir, lo mismo que hacíamos con los extremos de función, que derivábamos la función y la derivada primera la igualábamos a cero, aquí es la derivada segunda, la que se iguala a cero, o puede que no exista la derivada segunda. Igualada la derivada segunda a cero y encontrado ese valor que la hace cero a la derivada segunda, debemos analizar a izquierda y a derecha de ese valor. Si a derecha del cero la derivada segunda tiene un signo y a izquierda del cero la derivada segunda tiene otro signo, significa entonces
que se confirma que el cero es la coordenada x del punto de inflexión. ¿Estamos? Entonces ahora lo vamos a ver desde el ejemplo que se está trabajando. Fíjense, voy a ir al ejemplo. Aquí tenemos, voy a ocultar todo esto y voy a mostrar la curva que veníamos analizando, que era esta, la que hemos analizado la que hemos analizado en los extremos de función. Pareciera que el punto de inflexión está en 4, es decir, en coordenadas 0, 4, pero no podemos todavía confirmarlo. Lo vamos a confirmar desde un punto de vista analítico, como algunos dicen, a mí me gusta decir desde el punto de vista algebraico. Entonces, bueno, voy a poner la función voy a ponerla con el editor de ecuaciones. La función es f de x igual a, ya no me acuerdo cómo era la expresión, lo teníamos por acá. Acá tenemos x al cubo menos 3x más 4. X al cubo menos 3x más 4. Esa es algo hice mal acá, más 4. Esa es la expresión de la función. X al cubo más 3x más 4, si no me equivoco, x al cubo menos 3x más 4. Menos 3x más 4. Y tengo que encontrar los puntos de inflexión. Entonces vamos a poner determinación de puntos de inflexión. Uf. Entonces, bien, ¿qué debo hacer en primer lugar? En primer lugar, tengo que derivar hasta llegar a la segunda derivada. Entonces, bueno, encontramos la derivada primera de la función, que ya lo habíamos hecho con los extremos de función. ¿Está? Pero como yo borré todo, voy a hacer todo nuevamente. La derivada primera de la función, entonces, va a ser 3x al cuadrado menos 3. Pero tengo que encontrar la derivada segunda. Recordemos que la derivada segunda sería la derivada de la derivada primera. La derivada segunda, entonces, sería 2 por 3 sería 6x. Y ahí encontré la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer con la derivada segunda? La derivada segunda tengo que igualarla a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner entre paréntesis como que lo estoy pensando. Tengo que hacer que la derivada segunda se iguale a 0. Entonces, esto es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner 6x y lo voy a igualar a 0. Al poner 6x igualar a 0, tengo que resolver esa ecuación que me queda. Entonces, este 6, que está multiplicando a la x, va a quedar dividiendo al 0, y por lo tanto, me va a quedar de que x es igual a 0. Es decir, que x igual a 0, es decir, que x igual a 0 es el valor crítico de la derivada segunda. Ese valor crítico. Todavía no puedo decir que sea, eh, todavía no puedo decir que sea el punto de inflexión. Tengo que hacer la segunda parte. La segunda parte de esto, recuerden, es analizar a izquierda y a derecha de este cero. ¿Cuál es el valor de la derivada segunda? Un valor a la izquierda del cero podríamos pensar, como dice el apunte, en menos 1, pero yo voy a pensar en menos 0,5 para hacerlo distinto. ¿Está? Y a la derecha voy a pensar en 0,5. Entonces voy a poner analizar a izquierda y derecha de x igual a 0. Entonces voy a pensar la derivada segunda
en menos 0,5 y voy a obtener su valor. Y además voy a pensar la derivada segunda a la derecha del 0, es decir, en 0,5 y voy a calcular su valor. En realidad no es tanto lo que me interesa el valor, sino mejor el signo que tiene en esos valores. Fíjense, yo aquí estaría pensando en un valor a la izquierda. ¿Está? Se los escribo para que se vea bien. Y aquí yo estaría pensando en un valor a la derecha del 0. Entonces, vamos a la izquierda del 0, calculadora en mano, y pensamos la derivada segunda en menos 0,5. Esta es la derivada segunda. ¿Está? Entonces, hacemos 6 por menos 0,5 y nos da como resultado menos 3. Y hacemos ahora a la derecha, hacemos la derivada segunda en 0,5, es decir, 6 por 0,5 y nos da 3. Entonces, fijémonos que a izquierda la derivada segunda, es decir, a izquierda del valor crítico que habíamos encontrado que era 0, nos da negativa. Y a la derecha nos da positiva. Entonces, revisamos en el apunte y dice, como la derivada a izquierda da un signo y a derecha da otro signo, me vengo aquí. ¿Está? Fíjense que dice que dice para que el punto sea de inflexión, el signo de la derivada segunda en ese valor que se ha encontrado debe ser distinto de un lado al otro de ese valor. Entonces, como a izquierda es menos 3 y a derecha es más 3, entonces vuelvo y confirmo que en el punto de coordenadas 0 y su valor de función, que aún no lo hemos calculado, hay punto de inflexión de la función f. Ahora calculamos cuál es el valor de función en 0. El valor de función en 0 va a ser 0 al cubo, 0, menos 3 por 0, 0, más 4, 4. Entonces, esta es la respuesta final de todo el desarrollo que nosotros estamos haciendo. En el punto de coordenadas 0, 4, hay un punto de inflexión de la función. Vamos a analizar a la vista gráfica y justamente aquí tenemos el punto de inflexión. Yo lo voy a escribir. Vamos a poner el punto de coordenadas 0, 4. Aquí, en el punto de coordenadas 0, 4, existe el punto de inflexión de la función. Fíjense que justamente esto es como un adelanto. A izquierda de la derivada segunda era negativa. Vuelvo sobre esto. Esto es un adelanto, lo vamos a ver la semana que viene. Pero a izquierda del punto de inflexión la derivada era negativa y a derecha del punto de inflexión la derivada es positiva. Esto también nos está hablando de la concavidad, que lo vamos a ver la semana que viene. Significa que la concavidad a la izquierda de ese punto de inflexión es negativa y a derecha la concavidad va a ser positiva. Y es justamente lo que nosotros podemos encontrar acá. A izquierda, es decir, de este sector, la concavidad es negativa y a derecha, es decir, este sector, la concavidad es positiva.